¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y preguntas quién me ha tocado? Pero él sigue mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado. Se postró a sus pies y confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz. Queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decir a este: ya murió tu hija, ¿para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que la acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos, los alaridos. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. La palabra de Dios, continuando con estas lecturas de la carta de los Hebreos y su gran y bella disertación de la fe y de sus frutos y de los signos de aquellos hombres y mujeres que de verdad tienen viva y activa en su corazón y que se manifiesta en sus obras. Hoy en el Evangelio también escuchamos estos testimonios de la fe, como Jesús les dice tanto a la mujer que había sido curada de su hemorragia como al jefe de la sinagoga, que la fe es quien puede darles la vida, la salud y la salvación, pero hay que tener fe verdadera, auténtica. En el Evangelio, cuando este hombre intercede y pide a Jesús por la salud de su hija, al ir el camino a la casa de este hombre, mucha gente va caminando con Jesús a su lado, enfrente, atrás, y por lo estrecho de las calles, pues sí, van bastante compactos en el camino. Mucha gente está teniendo contacto con Jesús y sus apóstoles, pero ninguna fuerza curativa o ninguna gracia especial para ellos, porque simplemente van de curiosos, van de morbosos muchos, a ver qué hace Jesús, si es capaz de verdad de resucitar a los muertos, como se había oído un tiempo atrás, como con Lázaro. Van muchos curiosos al lado de ellos, pero nadie recibe una gracia especial, más que esta mujer, que también ella simplemente confiando en que el Señor puede hacer este prodigio por ella, ni siquiera le habla, ni lo molesta, ni lo detiene en el camino, como algunos otros lo habían hecho para pedirles un favor. Ella simplemente, como el oficial romano, basta que digas una palabra para que mi criado sana. Ella ni siquiera tiene que dirigirse a Jesús, simplemente confía en que Él tiene ese poder para sanarla con el simple hecho de tener contacto con Él. Nuevamente encontramos pasajes en que se echa por tierra las creencias paganas, supersticiosas, de que con hierbas, con enjuagues, con tonterías supersticiosas de la limpia, creía sus mediocridades, no tiene nada que ver con Cristo ni con nuestra fe como cristianos.
Son muchos, pero muchísimos pasajes, no solo del Antiguo y Nuevo Testamento, sino de la historia y de la vida de los santos, así como la de estos hombres, que solamente hace falta una fe pura, una fe honesta, un corazón limpio de pecado. Porque yo le pido y le pido a Dios y no me da lo que le pido, y tú le das a Dios lo que Él te pide. Vives bien casado, sin adulterio, sin fornicaciones, sin alcoholismo, sin desenfrenos, sin críticas, murmuraciones, odios, rencores. Tu corazón es digno de Dios, tu alma, tu conducta, tu comportamiento es digno de Dios. Si bien es cierto que Jesús hace muchas curaciones a mucha gente, lo cierto es que todos ellos dejan sus quehaceres, trabajos, ocupaciones, casas, todo por ir hasta donde Jesús estuviera. En los evangelios hacen referencia de que iban de Judea, Transjordania, de Tiro y Sidón, que está bastante lejos, de muchos lugares a conocer a Jesús. ¿Y cuánto tiempo de camino a pie o con los animales propios de esa cultura podían llegar en días, semanas, inclusive algunos más lejanos, hasta en un mes de camino para llegar a estas regiones en donde a veces Jesús andaba predicando? Y claro, eso pensando que lo iban a encontrar inmediatamente. Si llegaban a Nazaret, Cafarnaúm, y decían, no, pues sí estuvo aquí, pero ya se fue para las zonas de Damasco, o las zonas el lago de Genesaret, en muchos lugares donde estaba, o en Jerusalén. La gente tenía que andarlo buscando de un lugar a otro hasta poder encontrarlo. Era mucho tiempo de camino. Tenían que dejar sus casas, sus animales, los que tenían, sus trabajos, pero no les importaba con tal de estar con Jesús. Hoy muchas personas piden y piden a Dios y reclaman porque no reciben, pero no van a misa, no se confiesan, viven años en pecado, en unión libre, adulterio y fornicaciones. Pues ¿de qué van a veces las personas? Quieren cosechar lo que no han plantado y recoger lo que no han sembrado, dice la Escritura. No basta solamente la piedad y la religiosidad, la buena voluntad que dicen nuestros mayores, porque también hasta la Escritura hace referencia de las grandes sabidurías de los mayores. Por eso es importante que nosotros siempre estemos en esa comunión con Dios, porque si bien, como dice la Escritura, no se puede recoger lo que no se ha sembrado, es un hecho que muchas personas siempre esperan recibir algo que no se merecen porque no han hecho la voluntad de Dios. Hoy nosotros como cristianos realmente tenemos una fe que me hace como San Isidro, primero ir a mi misa y luego ir al trabajo, aunque me regañen mis patrones, como le hacían a él, y soportar, como escuchábamos ayer en la carta de los Hebreos, persecuciones, tribulaciones, injusticias, maltratos, por el amor a Dios, sin devolver el mal por el mal, ojo por ojo y diente por diente, sino devolver el bien, una bendición por la mala palabra recibida. Hoy escuchamos cómo Jesús llega a la casa de este hombre y les dice a las personas, pero ¿por qué tanto chillido? ¿Por qué tanto drama si la niña está dormida? Y ellos no tienen fe. Y por eso Jesús los expulsa de la casa de este hombre. En esa casa han de haber estado parientes de este hombre, amigos de este hombre, conocidos de este hombre. Pero Jesús sabe que para que un milagro de este nivel se obre, resucitar a un muerto sea posible, solamente desde toda la gente que lo va acompañando, dice el Evangelio, cuando le avisan al papá de la niña que ya había muerto, ya no estaba solo enferma, sino ya había fallecido, entonces cambian las circunstancias, porque Jesús ya no permite que toda esa gran cantidad de gente que va caminando con él lo acompañe, porque sabe que no todos tienen fe, que muchos van, repito, de morbosos, de curiosos, de escépticos. Así que les dice a sus demás discípulos, detengan aquí a la gente, solamente Pedro, Santiago y Juan, vengan conmigo, papá, la mamá de la niña, vénganse. Y todos los demás ahí detenían a la gente.
Llegan a la casa de este hombre, ve todo este argüente, de esa falacia de gente que está ahí nada más pues para aparentar. Sáquense de aquí, fuera de aquí. El hombre, dueño de la casa, ni se inmuta, no le importa que a sus parientes, a sus amigos, a todos los que están allí, los corra Jesús de su propia casa. No le importa. ¿Qué era lo que le importaba? Su hija. Era lo más valioso para él, no su reputación, no la amistad de todos ellos, nada más que su hija. Y se queda solamente con Pedro, Santiago y Juan y los papás de la niña. Y se obra el milagro. Porque todos los que están ahí en esa casa, ya solos ellos, sí tienen fe. En tu casa hay un enfermo, todos los que están en esa casa están limpios de pecado, todos se confiesan, todos comulgan, todos hacen oración con auténtica fe acompañada de sus buenas obras. Si es así, posiblemente seas capaz de contemplar un milagro. Pero ¿cuántos en tu casa, en adulterio, fornicación, alcoholismo, desenfreno, intrigas, pleitos, discordias, echándose la culpa, etcétera? Hoy la palabra de Dios nos lleva a eso. Hay fe en tu hogar, hay fe en tu corazón, pero no creencia, porque pues la creencia es superficial. La fe que mueve a la santidad, la fe que mueve a amar a Dios sobre todas las cosas, la fe que hace de los que están en un hogar santos, capaces de no importar la reputación, lo que diga la gente, con tal de tener ese vínculo con Dios y ese vínculo de amor con la familia. Hoy vemos cómo este hombre era jefe de una sinagoga y llevar a Jesús a su casa, que todos los fariseos y escribas pues estaban en contra de Jesús, significaría para este hombre, para aquellos tiempos y para aquella cultura, pues claro que una deshonra, claro que pues una contrariedad para con los fariseos, escribas y los líderes religiosos de su tiempo. Muy posiblemente ese hombre haya perdido su título de jefe de sinagoga, incluso lo hayan tachado de seguidor de Jesús, y ahora se vería con muchas adversidades por haber hecho lo que pasó. Pero no le importa su hija, le importa su familia, le importa su hogar, que pierde la sinagoga, que pierde reputación, que ahora lo verían como un enemigo los antes que eran sus amigos. No le importa. Le importa amar a Dios, a su hija, a su esposa, a su familia. Estuvo dispuesto, como escuchamos en estos días, al sufrimiento, a la calumnia, a la persecución, a la difamación, al sufrimiento por Cristo, por su hija, por su fe. Tú como cristiano o cristiana, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús incluso en la cruz? Incluso en estas cruces adversas. Pidámosle al Señor que así como San Francisco de Sales, San Francisco de Asís, ni se diga que al inicio pues siempre es un pasaje de su vida de San Francisco de Asís muy triste y muy difícil, porque su inicio de seguimiento muy difícil, tachado de loco, de demente, perseguido, apedreado, incluso al inicio lo iban a tratar hasta de hereje posiblemente. Por eso toma la decisión de ir a Roma a ver al Papa para que su orden sea aceptada y ya sea visto con bien. Tú como cristiano, cristiana, ¿estás dispuesto a seguir estos bellos y grandes ejemplos de vida? Y todos ellos sufrieron mucho. Ni se diga San Juan Bautista, ¿cuánto sufrió? Hasta fue decapitado por su amor a Cristo, por su amor a Dios, por su fe, por reclamarle a un político de su tiempo que estaba en adulterio. Tú como cristiano, cristiana, ¿defiendes tu fe? ¿Defiendes tu familia con vida cristiana, con humildad y corazón? Pidámosle a San Francisco, pidámosle a Jesús que nos lleve a ser esos verdaderos hombres y mujeres de fe, que valoremos el don de la familia, que valoremos el don de la vida cristiana,
y que esos ejemplos virtuosos nos lleven a ser testigos de la verdad en medio de este mundo corrupto. Continuemos nuestra celebración de pie. Oremos, hermanos, al Señor Jesús, que nos sigue llamando por el gran ejemplo de sus santos a ser también santos como Él es santo. Digamos con humildad, te rogamos, Señor.